información local, estatal y nacional llega en compañía del patrullero en Punto Medio con Carlos Romero. A las 9, las conversaciones que deben atenderse toman el cuadrante en Diálogos Urgentes con José Luis Jara. Después, el espacio se abre para escuchar todo lo que aqueja a la ciudadanía en A Pie de Calle con Alejandro Islas Galarza. Por la tarde, a las 2, es hora de las noticias sobre la mesa, el informativo. Hola, muy buenos días, Hermosillo, ¿cómo estás? Yo soy Maribel Cubillas y el día de hoy estás escuchando a Mujer 360. Me da mucho gusto que nos acompañes. Acomódate rico, relájate un poquito, pero sobre todo acompáñanos esta hora porque tenemos una gran invitada que es la psicóloga Ana Carolina Rodríguez. Muy bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Maribel, por la invitación. Ya saben ustedes que aquí en Mujer 360 invitamos a mujeres que nos inspiren, historias que nos puedan ayudar a transformarnos, a crecer como mujeres que lidiamos lideramos familias, tenemos una parte muy importante en la sociedad y pues Carolina, ¿qué te puedo decir yo? Pues que tu historia me inspira, que yo quisiera que muchas mujeres pudiéramos tener el valor que tú has tenido para reinventarte sin perder tu esencia, que ese es el tema del día de hoy. Muchas gracias, bienvenida, este es tu espacio. Quisiera preguntarte, primero que nada, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, y pues agradecida de la invitación y de abrir este espacio también y en lo que pueda aportar yo, ¿verdad? Con mi experiencia, pues, muy contenta, ¿no? De poder compartir. Muchísimas gracias. Les quiero recordar, queridas, que estamos en el WhatsApp, en el 6622-280319, para que nos manden todas sus dudas, para que nos manden saluditos, porras, ¿por qué no? Y el teléfono en cabina es el 6621-100710. Sabemos que hay muchas mujeres que nos están escuchando ahorita y por favor, no teman en mandarnos sus dudas. Mi duda del día de hoy, Ana Carolina, es sí. ¿Cómo has llegado a estar donde tú estás? Que es ayudando a otras personas, básicamente, y dando terapia y ser una luz en el camino de muchas mujeres que hemos estado a veces a tientas en la oscuridad. Bien, bueno, un poquito de contexto, ¿no? Así, ¿no? Yo estudié contador público, ahora sí que fue mi primer carrera, ¿no? Cuando yo estaba en mis adolescencias, ¿no? La carrera en esas etapas. Y me desempeñé por mucho tiempo también. Bueno, primero ejercí como con la contaduría pública en el área de auditoría un poco tiempo. Después me caso, dejo de ejercer por 10 años para dedicarme a mis hijos y luego vuelvo a retomar la carrera, pero desde el ángulo ya de administración, más que nada. Uh-huh. Pero ahorita yo empecé otra carrera a los 50, o sea, yo me metí después de formarme en tomar cursos y por otras razones que ahorita vamos a hablar, me llevaron hacia este camino también de autodescubrimiento y de cómo te va llevando la vida, donde decido ya como en 50 años y tomé la decisión, después de pensarla como 4 años, tenía así como con el gusanito de, ¿qué tal que? A ver, y si lo profesionalizo ya, y si me pongo a ver, y me animo, entonces ha sido pues una fuente también para mí de muchas satisfacciones, ¿no? Ok. Ahorita que mencionas que por 10 años estuviste casi que creando tus hijos sin ejercer profesionalmente tu labor, ¿cómo decidiste quedarte con tus hijos? O sea, ¿cómo tomaste esa decisión? Sí, esa decisión la tomamos entre mi esposo y yo. Cuando nos casamos, pues pensamos siempre tener familia. Pues yo a los 3 meses ya me embarazo de mi primer hijo. Tengo tres hijos hombres. Y entonces los dos decimos, bueno, me dice, a mí me gustaría que estuvieras pendiente y a mí también, yo también quería, la verdad es que para mí es importante la formación de los hijos. Entonces dije, bueno, ok, pues me quedo con ellos y así fue, ¿no? ¿En tu familia de origen así tú creciste también? No, fíjate que mis papás fueron el modelo tradicional de antes, donde la mamá pues no trabajaba en aquel tiempo. De hecho, pocas mujeres
lograban hacer una carrera, ¿no? En aquel tiempo se usaba, mi mamá llegó hasta comercio, ¿no? Lo que es comercio, y trabajó un poco de tiempo, pero realmente nunca volvió a trabajar ya casada, ¿no? Entonces, siempre en casa. ¿Cómo fueron esos 10 años que estuviste con tus hijos? Fueron años, digamos, con muchas satisfacciones, pero también con otros retos, ¿no? Mis hijos, bueno, los tuve los 3 muy seguiditos, se llevan, pues a mis 5 años de casada ya tenía los 3, para que te des una idea, ¿no? Entonces, muy bien organizaditos. Sí, no, estaba qué bárbaro, pero entonces me consumían mucha energía física, mental, ¿no? Y todo, entonces, pues bueno, pero es el trabajo, es lo que conlleva, pues, ser también madre, ¿no? Finalmente, si me preguntas, obviamente que todo esto vale la pena, pero en ese momento, pues, era cansado, ¿no? Sí, fue cansado. Oye, Ana Carolina, te quiero preguntar esto. ¿Lograste hacer buen equipo? ¿Lograron hacer un buen equipo el papá de tus hijos y tú en estos 10 años? O sea, ¿qué les sirvió que tú pudiste mantenerte ahí sin la necesidad de tener que salir a trabajar? Sí, en ese tiempo, pues es que era acordado, ¿no? Los dos estábamos en la importancia de tener los mismos objetivos, ¿no? Eso es lo que platicábamos ahorita, sí, ¿verdad? Sí, o sea, cuando quieres lo mismo, ¿no? Junto con tu pareja, entonces queríamos los dos lo mismo y no nos fue difícil tomar las decisiones encaminadas, ¿no? Ok, y entonces eso, ir juntos con ese objetivo. ¿Y qué pasó a los 10 años que decidiste retomar tu carrera profesional? Sí, mira, ya yo pasé por una etapa ahí donde obviamente, como muchos matrimonios, pues, ¿verdad? Hay situaciones ahí que nos afectan, algunas externas, otras de pareja, pero finalmente yo decido volver a retomar lo que es mi carrera. Y ya mis hijos estaban entrando a primaria, entonces ya empezaba otra etapa, ¿no? Yo tenía un poco más tiempo para mí. Pero ahí empecé, o sea, fue de tomar cursos hasta de computación, porque cuando en aquellos tiempos que yo hice mi carrera, no sé si te acuerdas que apenas nos daban computación muy leve y apenas empezaba lo que es la contabilidad a llevarse en registros, ¿no? En computadora. Entonces, tengo que aprender en ese tiempo todo esto para volverme a incorporar a lo que es el trabajo, ¿no? Ahí ya vino una decisión muy importante, el de... Sí. De retomar tu carrera profesional, o sea, ¿qué te sirvió ahí? Ahí me sirvió el prepararme para hacerlo bien. O sea, okay. no era nada más me voy a meter a trabajar, lo voy a hacer bien. Yo siempre he tenido esa idea de lo que va a hacer las cosas, pues de hacerlas lo mejor posible, ¿no? Y prepararte lo mejor. Entonces, bueno, tomé mis cursos, inclusive cuando me empecé a incorporar en el negocio que mi papá había iniciado hace años, yo dije, bueno, sabes que me falta reforzar tales cosas, a ver, necesito actualizarme. Tomé un diplomado de finanzas en aquel tiempo, entonces llenarme pues de herramientas, ¿no? Para lo que vendría, ¿no? ¿Y cómo fue, cómo fuiste creciendo en esa parte? ¿En cuál parte dices? Sí, pues, o sea, ya llegas, implementas tus nuevos conocimientos, sí. Equilibrar entre que la mamá y las vueltas y luego el negocio. Sí, mira, tú tienes que tener, bueno, al menos a mí me sirvió el tener claro cuál era mi objetivo. Yo tenía que irme formando en la cuestión profesional, pero a la vez, para mí siempre ha sido muy importante la familia, la crianza de mis hijos. Entonces, hubo un momento en que yo ya tenía el tiempo y podía haber dicho, pues trabajo ya a tiempo completo, pero antes de eso, me acuerdo haberlo platicado con un pues digamos que él es psiquiatra y es coach también empresarial. Entonces le dije, bueno, es que tengo esta disyuntiva, o sea, o le meto más a la carrera profesional, pero mis hijos en ese tiempo estaban entrando en adolescencias. Entonces dije yo, qué importante, sé que es bien importante estar presente y estar atenta con los hijos, porque pues ese tiempo ya no va a volver, ¿no? Y además pues por los riesgos que puede implicar. Entonces me acuerdo que me dijo
elige, me dijo, para elegir, elige siempre aquello a lo que estés dispuesta a renunciar. ¿Qué es? Piensa en qué es lo que puedes estar dispuesta a renunciar. ¿Qué es lo que no te podría? ¿Ves? Ajá. ¿Y qué dices tú? No, es que esto no es negociable, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, fue fácil para mí, por supuesto. Entonces seguí trabajando medio tiempo para poder estar todavía en aquellas épocas en que todas somos choferes, ¿no? Todas somos como taxis y ahí andamos llevando a los hijos. Pero ese tiempo que andas con ellos es conexión, pues es conocerse, es platicar de lo que les pasó en el día, es estar ahí. Estar ahí. Y no necesitas ni preguntarles nada, con la pura vibrita que traen ya sabes, ay, anda batallando le fue con él. mal o tuvo problemas, te das cuenta de qué está pasando con tus hijos. De otro modo, pues flotas, ¿no? Y te puedes llegar a desconectar de tus propios hijos, ¿no? Ok. Y luego ya viene la parte, entonces, bueno, qué importante esto que te dijo el coach y es aquí donde a mí me encantaría hacer énfasis, o sea, de que nunca estamos solos, por más desorientados que estemos, de que no saber qué hacer, encontramos una pieza clave, ¿verdad? Sí. Que nos ayuda a tomar decisiones. Sí. Sí, es muy, muy importante en ese aspecto, al menos yo siempre lo pensé así, ante decisiones difíciles o decisiones que te vayan a marcar un rumbo, siempre no tomarlas desde la emoción, o sea, o en estados alterados emocionales, pero también asesorada, porque muchas veces por pena o porque simplemente piensas que ya te las sabes todas, ¿verdad? Y entonces podemos cometer errores muy grandes. ¿Qué necesidad? Si hay gente que se dedica a eso, que ya ha recorrido ese camino y que te puede dar luz, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya, ¿cómo continúa ahí la historia? Ya ves que tus hijitos ya están más encarrilados y luego, pues tú vas bien con tu carrera profesional como contadora. ¿Qué pasa luego que decides ser psicóloga? Me desarrollo en lo administrativo, ojo, porque la contaduría yo me di cuenta, fíjate, pasa algo y que yo creo que a mucha gente le ha pasado o le pasa, ¿no? Cuando estás veinteañero, o sea, eliges tu carrera, pero no siempre es lo que realmente quieres o para lo que realmente tú fluyes, ¿ves? Yo recuerdo que yo cuando elegí estudiar contaduría pública fue desde la parte racional, ¿no? De me va a servir, ¿por qué? Porque si yo tengo un negocio el día de mañana, pues me va a ser muy útil, porque si no cualquier cosa no te va a funcionar si no tienes dominio de tus finanzas, ¿no? Entonces, esa parte, pero no, en realidad cuando yo hacía mis exámenes vocacionales, me salía para las partes sociales, ¿no? Para comunicación, para psicología. Pero yo, cuando me iba a inscribir, me dijeron, no, es que tú no eres para contador público. Y yo, pero quiero que esté en contador público, por favor me pones, ¿no? O sea, yo fue lo que quise en ese momento. Después me doy cuenta, y ya razonando, dije yo, pues más que nada era por la parte de qué me conviene, ¿no? Uh-huh. O sea, qué me va a servir, qué me conviene, pero además había otro componente ahí. Mi papá, por ejemplo, había sido contralor y había sido siempre muy bueno con los números, pero nunca en aquel tiempo muchas personas que eran empresarios no estudiaban carrera. Mi papá no estudió la carrera, pero era un empresario exitoso. Y entonces yo decía, de alguna manera yo fui lo que él hubiera querido ser o no fue, ¿ves? Uh-huh. O sea, de alguna manera, bueno, yo lo voy a hacer por ti, ¿no? Fíjate cómo vamos tratando de cubrir. Vamos como queriendo agradar siempre a nuestros padres o siempre inconscientemente, o vas haciéndolo sin esa conciencia realmente, no tanto, ahora sí que vamos a venir al tema del programa, ¿no? Siendo fiel a ti misma, ¿no? Entonces, bueno, me sirvió, de hecho me gradué con mención honorífica y todo, se me da la contaduría, pero no era mi pasión, ¿ves? O sea, entonces yo me di cuenta de eso cuando trabajé y bien, después ya me fui por el lado de la administración, pero todas esas habilidades igual me sirvieron, Uh-huh. porque por ejemplo yo lidiaba a veces con clientes que mucha gente decía, ay, no,
háblele usted mejor, me decía en la oficina, usted vaya para allá, usted cóbrele, ¿no? Así. Y resulta que estas personas fueron unas grandes amistades, hicimos una gran amistad, incluso posterior a los trabajos, ¿no? Por fuera de trabajo. Y como esta parte social, pues también te sirve pues en todos los ámbitos, ¿no? Cuando tú decías que ibas con los clientes y todo esto, ¿tú te imaginaste en algún momento que ibas a cambiar? No. No, y eso es a lo que voy. Pero eso es la gran maravilla o lo que es de la vida, ¿no? De cómo te va sorprendiendo en diferentes etapas de tu vida. Cuando tú crees que ya tienes todo armado y que dices tú, no, yo ya voy con este caminito y todo, nada, que de repente te mueve el tapete. Yo, si me preguntas cuando estaba adolescente, mi sueño era pues a tener eso quería yo tener mi negocio, pero aparte decía mi familia, mis hijos, y mi marido, ¿no? Tener mi familia. Pero cuando después te mueve todo, ¿verdad? Tienes que recalibrar, o sea, decir, ya, o sea, te cuesta trabajo primero soltar aquello que tú deseaste por mucho tiempo, ¿ves? Y ver que ya no es. Entonces, decir, bueno, entonces ahora, ¿qué va a ser, no? ¿Qué va a ser? ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Que entonces me empecé a desarrollar más en la cuestión ya con mis hijos ya más grandes, en la cuestión profesional, porque yo paso por un divorcio y después de ese divorcio, años después fallece mi esposo. Una persona sana y todo, pero a los 49 años, pues, un infarto, ¿verdad? Desgraciadamente. Y en ese momento mis hijos estaban adolescentes. Muy joven él. Sí. Mis hijos tenían 15, 16 y 18 años. Entonces era una edad pues muy delicada, ¿no? También. Y me trajo otros retos, me trajo otros miedos que yo no había conocido antes, ¿verdad? Cosas que te van moviendo ahora sí que tu estabilidad. ¿Qué conociste de ti cuando te divorciaste? Una de las cosas es, digamos que me supe más quién era yo en el sentido de qué es lo que yo, digamos, qué cosas realmente quiero, ¿ves? O sea, qué realmente es lo que quiero. Porque uno puede decir muchas cosas y todo y te vas llevando. Yo siempre fui una persona pues muy adaptable, por decir así, ¿no? Pero a veces cuando eres muy adaptable y cuando eres muy digamos, bueno, por decirlo entre comillas, hay veces que no pones límites, ¿ves? O y que se puede volver también en tu contra. Entonces aprendí también a yo manejar mi personalidad, a entender mi personalidad, y eso también me sirvió mucho, ¿no? A muchas de nosotras nos cuesta trabajo tomar una decisión de pues de divorciarte o de cambiar de trabajo. ¿Qué te ayudó a ti para tomar la decisión y de estar segura? O sea, para asegurarte de tomar esa decisión. Obviamente que uno no toma esas decisiones de un día para otro, ¿no? O sea, generalmente, salvo que suceda algo así muy, muy, muy puntual, pues se viene gestando, ¿no? Se viene gestando, entonces llega un punto en que uno lo entiende, lo ve, y en donde es ahí donde tienes que tomar decisiones. Porque yo pensaba, bueno, pues así puedo estar mucho tiempo, o me puedo quedar, ¿verdad? O puedo ver por mis hijos, ¿verdad? Y educarlos, y no sé, ¿verdad? Y ver desde otro ángulo, ¿no? Nunca, ahorita, a pesar de haberme divorciado, yo te digo, yo creo en el matrimonio. Se me hace algo maravilloso donde los dos, pues, la pareja crece, ¿no? Creces junto con tu pareja. Pero cuando eso a veces no es posible, pues tienes que tomar esas decisiones. Yo, más que nada, pensé en mis hijos, pensé en
en quién me iba a convertir yo después, o sea, qué iba a pasar conmigo, porque dejas todo, una etapa de vida y muchas, hasta amistades, ¿no? Inclusive. Claro. Ajá. Uh-huh. Pero entroncas con otras, ¿verdad? Y con otras experiencias. Para mis hijos todavía estaban en una edad pues muy delicada, como te digo. Pues esa etapa pues fue complicada, ¿no? Fue la etapa donde justamente más o menos ahí empezamos, que coincidimos con otras mamás en la crianza ahí, ¿verdad? Sí, que te he comentado. Y nos unimos para hacer una asociación civil, ¿no? Lo que es Derribando Muros, que ya ahorita tiene poco más de 15 años. Saludos a todas las fundadoras. A todas mis compañeras, a todas mis que aquí nos están escuchando y aquí ¿verdad? Te mandan saludos. Orgullosa de todas, así es. Pues todas en aquel tiempo coincidimos varias mamás que teníamos diferentes situaciones de vida, pero que todas coincidíamos en algo, que teníamos algún hijo con una neurodivergencia, ¿no? Diagnóstico en este caso de déficit de atención, hiperactivos, otros no eran hiperactivos, pero tenían otra trastorno. Entonces nos unimos y nos empezamos a preparar también como mamás. ¿Ves? Uh-huh. En aquel tiempo no existían casi nada, ¿no? De libros, de información, de lo que es el déficit de atención, de cómo educar a tus hijos. Nos mandaban hacia la guerra, ¿no? Así, sin fusiles. Estamos hablando de hace 20 años, ¿verdad? Más o menos. Sí, tanto tiempo. Más o menos de hace 20 años. Ajá. Ajá. Entonces estábamos todas en eso, pues nos metimos a cursos, nos preparamos. En ese tiempo el doctor Félix Higuera nos guió mucho y forma parte también de la asociación. Uh-huh. Y entonces empezó otro camino donde a raíz de la asociación civil, pues yo empecé a tener ese contacto con esa parte también mía que me llenaba, ¿no? Que es el llegar a hablar con otros papás. Íbamos también a las escuelas a dar pláticas con los papás. A concientizar de la... Sí, a hablar acerca del tema, ¿no? Desde nuestra experiencia como madres, pero acerca de qué es todo esto, ¿no? Cuando te dan un diagnóstico. Y pues también es un pequeño, muy, muy pequeño, pero muy merecido homenaje a todo el esfuerzo de ustedes como papás, sobre todo a sus hijos, bueno, a los especialistas, a apoyar causas donde no hay información y te quedas en medio de la nada. Yo me acuerdo también en el caso de mi hermana de que, pues, sobre todo, ¿sabes qué? Como muy incomprendidos, ¿no? Así como, pero eso de saber que no estás solo, de saberte acompañado, de saber, bueno, de algún modo entre todos vamos apoyándonos, ¿no? Y eso fue también... Pues nos sirvió muchísimo, entre nosotras nos apoyábamos, nos dábamos, pasábamos el Kleenex, nos platicábamos qué nos funcionó, qué no nos está funcionando. Entonces te enriquece mucho, ahora sí que encuentras como a tu tribu, ¿no? Ajá. Entonces esto fue muy, muy benéfico para todas. Y ahorita todas las que comenzamos, las mamás que iniciamos con eso, pues hoy, gracias a Dios te puedo decir que, pues, son historia de éxito, o somos, me puedo claro. De incluir ahí, ¿verdad? En el cómo nuestros hijos después evolucionaron, pero te estoy hablando que no fue padre, o sea, no fue algo fácil, ¿no? Sí, me lo puedo imaginar, inclusive, o sea, hablando de este lado de que no formamos parte de ahí, pero podemos ver la evolución, digo, qué gran trabajo han hecho, o sea, qué incansable y qué importante para la sociedad estas asociaciones donde puedes pedir información, eres de esperanza para otros casos que van iniciando y empieza ahí a reinventarse tu historia. Sí, ahí empezamos a reinventarnos y entonces aprendimos muchas cosas, o sea, en ese camino, al menos de mi lado, aprendí muchísimas cosas. Una de ellas era que yo necesito estar bien primero para poderle ayudar a mi hijo. ¿Ves? Normalmente nos centramos en el hijo, en aquel niño, hijo con el que tenemos algún problema, ¿verdad? Pero no nos vemos nosotros. Entonces, y menos nos atendemos, porque normalmente nos dejamos para el último
Sí, ¿verdad? porque platicamos las ahorita mamás, de la salud mental y le preguntaba a Ana Carolina, ¿cómo sabes tú cuando alguien cuenta con una buena salud mental? Y ya me decía, pues dependiendo de las decisiones que toma, ¿no? Y hay veces que ni siquiera se nota, ¿eh? O sea, hay veces que no lo notas. Es que esto es es muy interno, ¿verdad? A veces hay gente que con una sonrisa puede tener una sonrisa y estar pasando por una depresión. No lo sabes. Por eso hay que tener, lo que le llamamos también, pues hábitos, ¿no? Hábitos saludables también para tu mente, ¿no? Uh-huh. Ahora sí ya vamos a... bueno, tenemos 2 minutos para profundizar en esto. Y entonces, en esto que me platicas que dices que te diste cuenta que necesitabas estar bien para poder ayudar a tus hijos, ¿qué tuviste que cambiar tú? Fíjate que una de las cosas era yo aprender a tranquilizarme yo. A tranquilizarme yo primero, ¿ves? Cuando tienes hijos adolescentes, muchas veces pues hay rebeldía, ¿no? Entonces te cuesta, sobre todo yo, imagínate, no tenían ya a su papá, entonces yo era la única figura de autoridad. Llega un momento en que te oyen todo el santo día, ya tú los llevas, tú los traes, y llega un punto en que ya te rebasan, o sea, a veces se brincan esa autoridad, entonces dices tú, ¿cómo los recupero? ¿Cómo le hago, no? Entonces, sí hay momentos difíciles donde llega uno a dudar de uno mismo y decir, estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Y ahí es lo que te digo, buscar la ayuda. Entonces, siempre para mí fue buscar la ayuda, buscar los casos de éxito, quién está bien ahorita, que ya haya pasado por lo que yo pasé, y aprenderle, ¿no? Porque con los hijos no podemos estar dando palos de ciego, ¿no? A ver si me funciona esto, a ver si el otro, porque el costo puede ser muy alto, ¿no? Uh-huh. En salud mental tuya, en la de tu hijo, ¿verdad? Y afectaciones emocionales, ¿no? Y entonces aquí, la ayuda que recibiste, ¿de quién fue? O sea, si tú, por ejemplo, ahorita si hay alguna persona, mamá o papá, que esté viviendo lo que tú estás viviendo en ese momento, que era, me rebasaron, me agoté, ¿qué herramientas tú les dirías? Acérquense a... Mira, en aquel tiempo no había mucho. Nosotros, yo me acercaba a profesionales de la salud mental, porque también hay que tener cuidado con quién vas, ¿no? Claro. Tiene que ser un profesional, guiarte y buscar muchas de las bibliotecas. El tiempo eran de otros países, casi en México no se había hecho mucho, entonces eran de Chile, de España, de lo que ya se había hecho allá, ¿no? Okay. Y de ahí pues tomamos, de hecho nos certificamos varias mamás en un programa que se llama De Padre a Padre, para formarnos como mamás, sin ser profesionales de la salud en aquel tiempo, para hablar con otros papás del tema, ¿no? Ok, pues con esto vamos a ir a un breve corte. Los esperamos aquí, no se nos muevan, por favor, porque viene la segunda parte más intensa. Gracias, Caro. Gracias a ti. Las 11:30. Volvimos con todas las de la ley y no nos vamos a ir. Somos XHSCMF 100.7 de frecuencia modulada. Manzana Radio. Somos Manzana Radio. El sonido latino con sabor alternativo, salsa, rock y cultura que mueve lo colectivo. Psicóloga Ana Carolina Rodríguez, y seguimos platicando de la historia de su vida, de cómo ha podido reinventarse sin perder su esencia, y aquí el enfoque es la esencia. La esencia. Bueno, en esta historia que nos está platicando, su historia de vida, has enfrentado retos. Platicábamos ahorita, sobre todo cuando fallece el papá de tus hijos, ¿verdad? Sí, ahí hubo un cambio, pues te mueve otra vez todo, ¿no? No nada más a ti, pues a tus hijos también, ¿no? Entonces es un cambio de un día para otro inesperado, y entonces de un día, de la noche a la mañana, pues cambian muchas cosas. Por un lado es el dolor, porque como aunque a pesar de haber estado ya separados, ya divorciados, pero pues era el papá de mis hijos. Él se hacía cargo, lo veían era diario. Excelente papá y excelente persona, pero
y nos llevábamos con respeto, pero fíjate, es el dolor porque, pues, como quiera, fue tu compañero de vida, tu papá de tus hijos, pero además el dolor de tus hijos, pues. O sea, te duele, pero aparte ves a tus hijos sufrir. Entonces, híjole, es muy duro, y además del cambio que representa también para la organización de la familia, ¿no? Y todo eso. Entonces, aparecen miedos, estrés, ¿verdad? De qué va a pasar, cómo le voy a hacer en adelante con mis hijos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hubo un momento, como a las semanas de ese evento, que yo me acuerdo porque para mí yo soy mujer de fe, ¿no? En mi caso, pues, es algo que me ha dado mucha fuerza en los momentos difíciles. Entonces yo me fui a Santísimo, me acuerdo un día, y me siento, no había nadie en la sacristía ahí, ¿no? Entonces no había nadie, bancas vacías. Me siento y de repente, al ratito sentí algo, ¿no? Y dije, ay, que me senté arriba de algo. Y lo voy sacando y eran unas hojas, como una copia, ¿no? Yo dije, qué raro, pues, como no la vi, o sea, qué momento muy rarito, ¿no? Pero dije, bueno, en fin, la agarré y era un pasaje de la Biblia, ¿no? Donde decía, el pasaje de Mateo, no me acuerdo qué número era, 6 o algo así, y decía, ¿por qué te preocupas por qué vas a comer, por qué vas a vestir, qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces decía, tu Padre del cielo sabe lo que necesitas. Ocúpate del reino de Dios, ocúpate de, ¿verdad? Y dice, dale a cada día su propio afán, ¿no? O sea, preocúpate por lo de hoy. Ya, él ya sabe, ¿no? Entonces ahí yo entendí, o sea, yo lo agarré y dije, o sea, casi nomás le faltaba venir a darme un coscorrón, ¿no? O sea, así de, ahí está, ¿me entiendes? ¿Qué más quieres? Entonces yo dije, no, pues definitivamente, que sea lo que tú quieras. Dije, pues que se haga, ¿no? Y fue increíble cómo las cosas se fueron desenvolviendo. Ya sabes lo que le llaman las famosas diosidencias. Claro. Que a fin de cuentas, son esos pequeños milagritos diarios que son tan diarios y ordinarios que no los vemos muchas veces, ¿no? Pero que te van conectando a la gente adecuada, que te van haciendo, las cosas se van poniendo del mejor modo posible. O sea, si yo en ese momento decía, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? Y todo se fue desenvolviendo de manera pacífica, de manera tranquila, y bueno, ahí dices tú, efectivamente, dejarle, confiar, ¿no? Hacer tu mejor esfuerzo, pero confiar en que el resultado lo tienen allá arriba. O sea, no, la última palabra no la tengo yo. Entonces, pues eso me dio mucha tranquilidad y fuerza, ¿no? Entonces, de modo que con el tiempo, ante las otras adversidades que me tocó enfrentar en cuestión empresarial y cosas así, que me quitaban paz, ¿ves? Uh-huh. Porque luego es muy... Cuando uno enfrenta retos así en cuestión de empresa, oye, dejas de dormir bien, te mortificas, ¿verdad? Piensas qué va a pasar mañana. Y entonces, el también tener esta fe, o sea, llegó un punto en que también tienes que decir, ¿sabes qué? Voy a hacer todo mi esfuerzo, pero también llega un momento en que hay que aceptar el resultado que pueda haber, ¿no? Igual para tu tranquilidad mental, ¿no? Entonces igual me empecé a plantear entonces, bueno, ¿qué haría yo aparte de porque ya tenía algunos años ya manejando y trabajando en el negocio familiar? Por lo que te digo, porque y cosa que le agradezco mucho siempre, el apoyo a mi familia, pero claro, era algo que era el sueño de mi papá, era algo que ya venía, ya estaba ahí, pero entonces, ¿yo qué quiero, no? También. Entonces, ¿o qué puedo hacer yo aparte, no? Si en un momento dado las cosas cambiaran. Entonces ahí me empecé a plantear, ¿qué otra cosa puedo hacer? Pero no desde el nomás voy a ganar dinero, ¿no? Voy a ver qué puedo hacer para ganar dinero. Es que eso, perdón que te interrumpa, sí. Pero cuando estamos enfocadas, o en mi caso, por lo urgente y no por lo importante, como dicen, o sea, qué gran diferencia, cómo cambia mi vida cuando me enfoco en lo que es urgente, sacar realmente lo que importa, o sea, ahí
cómo a uno llega a una cierta madurez emocional que dices, cálmate, o sea, cálmate, las cosas de algún modo van a salir este día. Sí. Y entonces ahí tú ya te empezaste a enfocar en algo que tu ser necesitaba. Más alineado, ¿no? Alineado conmigo, con lo que, quién soy yo, que me gusta, cuáles son mis talentos, ¿no? Y además el propósito, era mi propósito entonces de vida. Cuando uno se casa y tienes a tu familia, pues tu propósito está muy claro ahí, o sea, es el formar a tus hijos, el llegar, ¿verdad?, con tu pareja, y tú te vas perfeccionando a través de la relación con el otro, ¿no? En tolerancia, en el sacrificio, en lo que sea, pero también en cosas muy buenas que vas viviendo y te enriquecen. Pero cuando no tienes pareja, entonces se vuelve muy cómodo, ¿ves? Uy. Él se vuelve cómodo porque pues no hay nadie que te, ¿verdad?, que te diga exija, nada, o sea, no hay ese crecimiento que puede haber a la hora de una interacción. Entonces, ok, pero bueno, ¿cuál va a ser cómo voy a crecer? ¿Cuál va a ser cómo voy a dar fruto, ves? O sea, en un momento dado en mi vida. Ay, qué bonito eso de dar fruto. Sí, fíjate, yo siempre pensé que estamos, pues, para dar, ¿no? También aquello y desarrollar los talentos que cada uno nos pone, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Y para qué soy buena, verdad? ¿O qué se me puede dar bien y que lo disfrute, ves? Entonces yo, a ver, bueno, vamos, me empezó a observar más o menos mi historia, de lo que he hecho, ahora sí que por gusto, ¿no? De hobby o lo que tú quieras. Y bueno, entonces me fue llevando hacia la idea de estudiar psicología. Pero al principio yo pensaba, decía, ay, ¿cómo crees? Ya tengo 40 y que hubo y en ese tiempo, ¿no? Y decía yo, ¿cómo? Ya se me pasó, ya estudié otra carrera ahorita, ¿no? Y dejé pasar. ¿Había alguien que te inspiraba, que dijiste, ay, yo quiero ser como ella? ¿O por qué psicología? O sea, que tú veías a alguien así. Una porque me apasionaba, ¿no? Yo ya me metía a cursos, ya tomaba diplomados, pero yo, de hecho, estaba en un chat, me daba risa que estaba en un chat de psicólogos. Y si yo no era todavía. Pero es cuando te das cuenta, o sea, ya. Bueno, entonces, pues me fui formando y hasta que tomé la decisión finalmente, porque dije, ¿sabes qué? Me vale, dije yo, ¿no? Oye, pues, porque pues, oye, pero ya a tu edad y esto y lo otro, ¿qué tiene? No pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? Y entonces me metí, busqué el modelo, ¿verdad? Para poder seguir trabajando y estudiando. Y entonces ahí fue otra visión de las cosas. Me conecté también con otras generaciones, porque inclusive te vas quedando después de cierta edad, ya tu círculo social pues es el mismo y son las mismas edades y todo. Pero entonces en la carrera conviví con gente de otra edad, de otras mentalidades, que dices tú, qué interesante, ¿no? Y compañeros y compañeras muy, pues que me enriquecieron también mucho, ¿no? Y que además te dan esa como vida, ¿no? Claro. Ajá, como sí. que vuelves al mundo estudiantil. Y eso me inyectó también mucha motivación. Y luego conoces una parte muy capaz de adaptarte a lo nuevo y que dices, yo no sabía que podía con esto, yo no sabía que podía con lo otro y qué padre, porque dices, pues así como hice con la carrera, pues le puedo hacer con esto, y así como aprendí con esto, pues le puedo hacer acá, y te vas conociendo también y sorprendiéndote de tus propias capacidades, la verdad. Pues vas autodescubriéndote, pero además es también el decir hacia dónde voy, ¿no? Uh-huh. Hacia dónde va mi vida, qué voy a hacer de ella. Porque una de las cosas que a mí cuando fallece el padre de mis hijos fue que me impactó el hecho de pensar que todo puede terminar en un segundo, a cualquier edad. Y impresionante, y que no nos vamos a llevar nada más que lo que vivimos, a quién amamos, y quién nos amó, y qué dejamos, ¿no? Entonces, con eso bien claro, o sea, yo dije, no, a ver, bueno, ¿para dónde voy a llevar todo esto? Pues, ¿sabes qué?
voy a estudiar esta carrera porque aparte me apasionaba, no me pesaba estudiar, hacer las tareas, de eso de que Lo disfrutaba. Sí, o sea, no me pesaba, yo llegaba de trabajar y me ponía a hacerlo. Y había quienes me decían, ay, oye, qué flojera, que no, pero es que si es algo que te gusta, se te va a dar, pues, ¿no? Sí. Y entonces, ahí dije yo, qué bien, pero aparte de eso era porque en cuestión de, yo me daba cuenta también además la importancia de la salud mental, ¿no? La gran importancia, desde que lo que viví en el caso del el TDA, ¿no? TDAH de uno de mis hijos, que es un trastorno, que no es la verdad una enfermedad ni nada de eso, pero que me hizo concientizarme de la importancia de cuidar esto y de la crianza también tan importante. Y hoy en día ya no los confirman todas las ciencias, ¿no? Las neurociencias, toda la sociología, biología. Cómo cada vez más damos la importancia, vemos la importante que es la crianza, ¿no? Uh-huh. La crianza en la edad temprana y la adolescencia, fundamental para luego tener una vida plena, ¿no? Entonces, poner las bases. Entonces ahí dije yo veía cómo actualmente pues hay mucho confusión, mucha falta nos faltan profesionales de la salud porque hay mucha ahorita, desgraciadamente, mucha necesidad. Y dije, bueno, pues vamos poniendo al servicio, ¿no? Al esto que... Y luego también me mencionabas que tomaste estudios en relaciones de pareja, sí. Sí. Método Gottman. Ajá. Uh-huh. ¿Esto cómo impacta en la sociedad que la pareja esté bien comprometida con la familia? ¿Cómo has podido tú ayudar a estas parejas? Y es que te das cuenta, yo lo estudié porque para mí es un complemento, y lo va a ser, ¿no? Para en lo que yo tengo visión, porque es que si la pareja está bien, la familia va a estar bien, partiendo de ahí también. Y si nos vamos más a fondo, si tú estás bien, ¿no? Uh-huh. Lo demás va a funcionar. Entonces, el hacerlo es como, pues, oye, ver la parte, sí, del adolescente, sí, de ver la crianza, pero también vernos la relación de pareja. Muchas veces nos casamos a edades tempranas, a los 20 años, a los 25, cuando todavía ni siquiera has terminado ni de madurar tu cerebro. Ahorita nos hablan de que hasta los 25 a los 27 por ahí termina de madurar y tomamos decisiones importantes que nos marcan para el resto de la vida. Entonces, ¿qué podemos, qué opciones podemos tener? Pues buscar, ¿verdad? Estas herramientas y todo esto que nos puede ayudar a elegir mejor. Muchas veces es que las parejas no es que no se amen, es que muchas veces se desconectan o muchas veces descuidamos cosas que se pueden salvar, que se pueden hacer y se puede trabajar, ¿no? Pero a veces nuestra inmadurez por nuestra edad, por lo mismo, porque estamos en otra frecuencia, no lo vemos. Uh-huh. Entonces ya ahorita en esta sociedad, pues, donde hay mucha, pues ahora sí que la sociedad líquida que le llaman, ¿no? Que todo es rápido, todo es inmediato. Todo es inmediato y todo queremos ya, y si no me funciona, pues ahí te ves, ¿verdad? Pues no, o sea, hay que apostarle, hay que trabajarle a la familia. O sea, yo, a pesar de haber pasado por un divorcio, te puedo decir que creo totalmente en hacer familia y en que sí se puede cuando hay voluntad de las dos partes y tienen el mismo objetivo, ¿no? Uh-huh. ¿Te ha tocado acompañar parejas? Si hay alguna pareja ahorita que quisiera sesión. No, ahorita todavía no, porque yo de hecho ahorita está en proceso mi cédula. Uh-huh. Entonces yo ahí sí soy muy cuidadosa con ese aspecto ético, ¿no? Que hay que cuidar, ¿no? Entonces yo ahorita me dedico a psicoeducación, uh-huh, pero sí próximamente pues pienso también ver esa parte, ¿no? Qué padre cuando uno busca ayuda y encuentra a alguien que ya pasó por ahí, sobre todo que tú puedes ayudar a otras personas
que ya vivieron que tú ya viviste lo que ellos van a enfrentar y cómo les puedes dar esa esperanza que necesitan. Sí, es que mira, a veces se te cierra el mundo, o sea, la vida siempre te va a estar dando retos, ¿no? Y pensar que todo va a estar lineal no es real, ¿no? Entonces, ya partiendo de ahí es, ¿cómo lo vas a tomar? Yo, en mi experiencia, el haberme resistido a los cambios me desgastó muchísimo. Ay, esa es otra clave. O sea, cuando tú estás viendo que ya, a ver, ahí viene la ola, o sea, ya la estás viendo, y va a pasar por encima de ti, te va a revolcar, ¿no? O sea, pero dices, no, o sea, a ver, no, pero es que, a ver, si hago tal, y si hago tal, a ver, pero ya está ahí, o sea, es un hecho, no lo vas a cambiar. Pero ahí estás, ¿no? Y te va como en feria, en salud, en paz, ¿no? Pero cuando ya dices tú, la acepto y viene, pues mejor haz un bucito, métete al agua y deja que pase y transite, pues, ¿ves? Entonces, eso es muy, yo lo aprendí en ese sentido de liberarme, en ese sentido de tener esa ansiedad que en un momento dado, pues me quitó mucha paz, pues la he tratado de trabajar aceptando lo que ya está ahí, la realidad. A veces no aceptamos la realidad y nos desgasta muchísimo. Ay, sí. Platícanos, ¿crees que nos puedes profundizar? ¿Cómo tocas tú con tus pacientes o con las personas que te toca acompañar el tema de la fe? El tema de la fe me encanta porque yo no te podría decir que he sobrellevado todos estos retos sin ello. La fe para mí es fundamental porque la fe te da esperanza. La fe, además, te da la fuerza. Aquí no te estoy hablando de una religión en específico. Yo soy católica, pero pudieras tú creer en lo que tú quieras. Pero es ese saber que hay algo más grande que tú y que está a cargo, además. O sea, yo voy a hacer lo que yo esté de mi parte. En filosofía hay una frase que dice, la gracia supone la naturaleza, dice. Y esto quiere decir que para que algo te suceda, que tú recibas una gracia y que te sucedan las cosas, tienes que poner tu parte. Tienes que hacer tú tu esfuerzo, pues, y hacerlo. Es muy fácil quedarse llorando, decir qué mal me va, ya no tengo solución, y quedarte ahí esperando que algo mágico pase. Así no funciona en la vida. Te dice, la gracia funciona, supone la naturaleza, tú pon tu parte y lo demás se va a alinear, pues, o sea, te va, en este caso, pues Dios te va a poner, ¿verdad? Las cosas como me pasó a mí, con todas estas diosidencias de personas, de situaciones que me fueron, pues, ayudando y poniéndoseme en el camino para que todo fluyera, ¿no? Hay palabras claves en esta plática que yo quisiera enfatizar, que es lo que me dio paz, dejar lo que me quitaba la paz, la fe, sobre todo el escrito que Dios, yo también, sí. Aquí somos fe friendlies. Sí, friendly. Sí. Fe friendlies. Y eso que te decía, o sea, no te afanes del mañana, qué bonito. Claro, o sea, vívelo hoy, vive la bronca de hoy. Mañana, quién sabe si va a suceder eso. Eso que tú, según tú en tu mente, ya te estás viendo, quién sabe si vaya a pasar. Tú lo único real que tienes es lo que está pasando hoy, el día de hoy. Y la otra es fíjate, en empresas se dice que el éxito tiene método. En la familia también. Ay, eso no lo había escuchado. Sí. El éxito tiene método, pero en la familia también. O sea, ¿quieres tener una familia, verdad? Que tus hijos te respeten, quieres tener tus hijos educados. Hay un método para hacerlo. A nosotros no nos los enseñaron, a nadie. Ojalá nos dieran el manual, ¿no? Ajá. Pero no es así. Entonces tiene uno que buscar, ¿verdad? Para poder, te tienes que informar, te tienes que aprender. Dice, el éxito tiene método, pero también, y el fracaso, patrones mal atendidos. Ay, patrones no atendidos, más bien. Entonces, te está yendo mal, tus hijos no te hacen caso, tienes problemas,
ay, fíjate qué estás haciendo, qué patrones que no estás viendo, que no te están funcionando. Entonces, yo, por ejemplo, yo por eso digo, no habemos malos padres, pues. Habemos papás que no sabemos hacerlo bien o que no tenemos el método que funciona. Ok. ¿Y ese método es personal? No que sea personal, pero sí hay cosas que son generales que te pueden servir a la hora de educar, a la hora también de manejarte en tu familia, en tu organizarte en tu casa. Sí hay cosas que te pueden llevar a ese éxito. Como te digo, tiene método, pues. Ok. Si usted quiere conocer ese método que a usted le va a funcionar porque su fracaso, porque el fracaso tiene patrones mal atendidos, ubicador está esa frase. ¿A dónde se pueden comunicar, Ana Carolina, contigo? Se pueden comunicar al teléfono 6624-006186. Ese teléfono es contigo directamente. Es conmigo, ajá. Para agendar alguna cita. Sí, es el teléfono, sí. Son sesiones personales. Es acompañamiento. Es acompañamiento. Ya terapia como tal todavía no, como te digo, está en proceso esto de la cédula, entonces hay que cuidar la parte ética, pues hay que tener mucho cuidado con eso y en ese caso soy muy respetuosa. ¿Qué tipo de casos son los que pueden acudir contigo? Si tienen problemas, por ejemplo, con sus hijos para educarlos, si tienen alguna neurodivergencia, inclusive ver qué herramientas pueden utilizar para tener más armonía en su casa. Ahora sí que para que funcione el asunto. Y digo, esto da para mucho tema, o sea, es todo un tema así, ¿no? Pero da para otra plática. Pero si en general tú estás ahorita batallando, o tienes adolescentes que dices tú, no me está funcionando, me mandan por un tubo, o sea, no sé qué hacer. A ver, bueno, pues si quieres, echamos una platicadita. Platiquemos y muchas gracias. Ya estamos despidiéndonos, estamos a un minutito. ¿Algo más que te gustaría agregar? Estas puertas están abiertas. Sabemos que hay mucha información que nos pudiera regalar y para nosotros que estamos aprendiendo, pues es como agua en el desierto, literal. Ay, no, pues muchas gracias por el espacio y la invitación, y decirles nada más, pues que quien esté pasando por alguna situación difícil, tú como mujer o cualquier persona, ¿verdad? Pues buscar ayuda, ¿no? Que no te dé pena. Yo cuando empezaba en el negocio, yo decía, ¿a quién admiro de empresaria? Me fui, hice cita, ni me conocía, y yo le hice preguntas y me presenté y todo, y me dio cierta luz, ¿no? Entonces, buscar, así como después buscar ayuda profesional en casos de la salud, ¿verdad? La salud mental. A veces que nos acostumbramos a estar sintiéndonos mal, a veces podemos estar pasando por una depresión sin ni siquiera darnos cuenta, porque vamos como normalizando el sentirnos mal, o es tan leve que no parece que lo estás. Entonces todo esto pues forma parte de ese autocuidado también que pues las invito, ¿verdad?, a estar atentas de cómo estás, y decíamos, buscar ayuda, de buscar también esa fe también que te va a dar la fortaleza, y saber qué va a pasar, pues, y que dejes pasar la ola, o sea, que la dejes pasar, ¿verdad? Y la transites, no evitar lo inevitable. No vamos a tratar de evitar lo inevitable. Ay, muchas gracias, Ana Carolina. Pues les mandamos un fuerte abrazo a todos que nos escucharon. Nos escuchamos el próximo miércoles. Seguramente que vamos a seguir platicando en otro espacio de esto y de muchas cosas más. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Mujer 360. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Gracias a todos. Al mediodía, Tortillería La Fama te da la hora. Las 12 en punto. Tortillería